¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo aquí en Madridismo al Día TV. Hoy 1 de septiembre de 2022 y estamos a horas de que cierre el mercado, a horas de que los clubs hagan sus últimos movimientos y donde evidentemente el Real Madrid no va a ejecutar ningún fichaje. Ahora lo vamos a comentar porque ha salido un nombre propio, pero parece claro que es fake. Cosa de los últimos días, horas de mercado. La gente que le gusta inventar cosas, entiendo. Y ya está. Oye, que luego a lo mejor me llevo un zasca en toda la boca. Pero vamos, parece indicar que es un fake. Pero bueno, ir entrando porque hemos subido contenido. Vamos a ir hablando de todo lo que al final ha sido el mercado de verano del Real Madrid. Los movimientos que al final nos han dado, que tienen que ver, por supuesto, con Kylian Mbappé. Ya habéis visto mi vídeo, mucho supongo al respecto de mi opinión, respecto a cómo se ha manejado el asunto Mbappé, la poca capacidad reactiva que ha tenido el Real Madrid para traer un delantero más, que creo que era altamente importante. Bueno, yo he dejado mi opinión de la manera más respetuosa que sé. Fer Rubio, muy buenas, bienvenidos a este directo a todos, los que vayáis entrando, like si queréis apoyar este contenido y por supuesto comentar lo que consideréis pertinente y oportuno. Bueno, el nombre propio que ha salido en forma de fake es el de Noah Lang, jugador del Brujas. Y que desde Bélgica dirían que tendría cerrado un acuerdo con el Real Madrid. Como digo, yo no me creo absolutamente nada. Si alguien me trae algo constituible de que se pueda creer y tal, de un periodista con buena información, conocido y tal, lo comentamos estupendamente, pero me parece a mí que es lo típico... La típica inocentada de las horas finales del mercado. Bueno, y sé que va a ser un día difícil porque ya en cuanto llevo un par de días sin entrar la gente le cuesta. Ya, no me echáis de menos. O sea que... En fin, no pasa nada, chicos. Los que vayáis entrando, que estemos aquí a tope para charlar, ¿vale? Del mercado, del Real Madrid, que tenemos partido, o sea, de lo que queráis. Lo dicho, buenas tardes a todos los madridistas aquí presentes. Un mercado que ha estado bastante movido y que todavía quedan horas importantes del mercado, con un Barça que es uno de los grandes protagonistas, aunque no el único. Pero bueno, parece que lo de Aubameyang está claro, Braithwaite también, ya confirmado oficial, que irá al Español y que se ha desvinculado del Barça. Mientras voy a ir repasando cosas que vayan saliendo, ¿vale? Si hay alguna novedad durante este directo, lo vamos comentando. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, Mugen, sí. No lo estoy pudiendo ver, el Eslovenia-Lituania, lo he visto un rato. Muchísimo ritmo. Estoy viéndome los partidos, pero ahora ya lo he tenido que dejar. Mucho talento, muy buenas selecciones las dos. Hablaremos de lo que queráis, de lo que os apetezca. Femenino, también importante, el Real Madrid se las verá frente al Rosenborg noruego. Para estar en la Women's Champions League de cara a esta próxima campaña. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Se cierra hoy el mercado, Fer. El mercado se cierra hoy a las 11:59. Y a partir de las 8:30, partidazo del Eurobasket, tenemos un Francia, ni más ni menos que Francia-Alemania, que va a ser anfitriona en todo lo que jueguen, tanto en Colonia como en Berlín, si pasa la fase final. O sea que muy interesante. Sí, es un partidazo, muy buen, tío. La verdad es que de lo que he visto han sido hasta hace 5 minutos... Espectacular. Nada de fichajes, dice Fabricio Turcios. Y de paso soportar ver a Reguilón, pero más a Marta con la afición del Atlético. Bueno, ahora mismo para mí Reguilón es el menor de mis problemas. Pero sí, es curiosa la llegada de Sergio Reguilón con el comunicado que ha hecho el Atlético, con el contexto que hay de por medio y con la sensación que tiene uno respecto a lo que es el club propiamente dicho, con bastante complejito. Doncic siendo Doncic. Bueno, Luka Doncic, ya os lo he dicho creo en alguna ocasión, me parece el mayor talento del básquet FIBA, me parece el mejor jugador europeo, desde mi punto de vista. Hay jugadores con más físico, como Giannis Antetokounmpo, pero en lo que se refiere a nivel técnico y talento innato, calidad propiamente dicho, esas facultades de Luka son únicas. Yo nunca he visto algo igual, pero desde luego tenemos un Eurobasket muy molón. Lo dicho, chicos, vamos a ir haciendo F5 actualización de datos respecto a los nombres propios. Sadik a la Real Sociedad. Bueno, cositas varias. Esta sumeriana va a estar curiosota las últimas
las últimas horas. Pero bueno, yo entiendo que la gente... A ver, yo ya habéis visto el vídeo, si no lo habéis visto lo recomiendo ver. Evidentemente soy de los que piensa que se tenía que haber fichado a un delantero recambio alternativa de Benzema. Pero ya que no ha venido, yo sí que voy a dar ese voto de confianza al club, a la directiva y a todos. Junior Ángel, ¿el Madrid fichó? No. No. Toby es... Sí, Mike Toby Junior es buen pivot. Es un buen center. En Valencia Basket lo hizo bien. Buen movimiento para el Barça. Y Kalinic es muy buen alero. ¿Cuándo crees que subirá Iker Bravo al primer equipo? Yo no sé ni siquiera si va a subir al primer equipo. Primero que se gane un puesto en el Castilla, que está Álvaro Rodríguez como 9 titular. Y el uruguayo, ojito, que yo espero cosas de él este año. Artur Melo al Liverpool, sí. Se está hablando de Artur Melo al Liverpool. Buenas tardes, Antonio J. Maeso, ¿qué tal? Pedazo de partido de Zana Musa, 19 puntos creo, frente a Hungría. Nurkic también ha estado muy bien, el jugador de Portland Trail Blazers. Halilovic también muy bien. Robertson también ha enchufado por fuera, frente a la Hungría de Adam Hanga, donde el pobre ha hecho lo que ha podido. No sé si ha llegado a hacer dobles dígitos, ha fallado algún triple forzado, pero bueno, es que pasa todo el juego prácticamente por él. Entonces, es complicado. Más cosas. ¿No hay ni un 1% de que el Madrid fiche algo? Pues no. No hay nada que me motive a pensar que hay alguna opción. A ver, lo de Noah Lang, futbolista extremo del Brujas, que ha hecho una buena temporada en el Brujas. Es un jugador, junto de Ketalaere y tal, pues de esos jugadores de zona Países Bajos, Bélgica, muy prometedores, con talento y tal, aunque este tampoco es un chavalín. Pero bueno, ya os digo que lo de Noah Lang es un fake de manual. O sea, no hay nada que me haga pensar en lo contrario. De hecho, Madridista Real lo ha negado, que es gente con muy buena información. Yo creo que hemos hecho una buena ventana en cuanto a lo que tiene que ver con defensa y centro del campo, pero no así en ataque. Lo resumiría así. Creo que el Madrid necesitaba un impulso, una ayuda, una mejora, y que, bueno, tú tenías alternativas para invertir más, poniendo pasta. Christopher Nkunku antes de que ampliara su contrato, irte a por un Kai Havertz, fichar a jugadores por menor precio como Edin Dzeko, que hubiera sido una alternativa de 9, incluso Timo Werner, que no te hubiera costado mucho dinero, jugadores de experiencia que te hubieran ayudado, cada uno con sus niveles. Creo que había alternativas en el mercado para poderlas trabajar. Creo que había alternativas. Con más vítola de crack, menos. ¿Cuántas salidas ha habido? Pues no lo sé ahora mismo a nivel numérico exactamente cuántas ha habido, pero yo creo que nos queda una plantilla muy completa, exceptuando, lo que os digo, el tema de la alternativa de Benzema. El tema del lateral derecho, creo que a Ancelotti le va a venir la idea de Rudiger de lateral derecho, creo que quiere armar ahí defensivamente al equipo. Carvajal dio muy buenas prestaciones a final de temporada. Bueno, creo que se puede solventar bien. Y a rezar a que Benzema no le pase nada. Y que Vinicius siga así, por supuesto. ¿CR7 se queda en el United o se va? Bueno, parece indicar que se va a quedar. Ten Hag es lo que dijo. Rosa Garrido, muy buenas. Qué ridículo, los demás fichan y hasta sin dinero. Y el Real Madrid teniendo dinero no fichan a nadie. Bueno, eso es inexacto. Sí que hemos fichado, hemos pagado 80 más 20 en variables por Tchouaméni. Otra cosa es que no hayamos ido a por un atacante que creo que teníamos que haber ido. Es diferente. Pero bueno. Casemiro, Jovic, Isco, Jovic, Marcelo y Bale mínimo. Bueno, de ahí hay que decir que ni Marcelo, perdón, ni Marcelo, ni Isco, ni Bale eran jugadores activos de plantilla. Ancelotti ni los usó prácticamente, eran jugadores muy secundarios. Y Casemiro sí, en su lugar ha llegado Aurelien Tchouaméni. Y en el caso de Jovic, pues ahí es donde el Madrid tenía que haber sumado una alternativa de 9, ya que el serbio no ha dado la talla por distintos motivos. Y lo del lateral derecho que dice Mugen, pues se podía haber buscado alguna opción. Yo siempre os he hablado, por ejemplo, antes de renovar, de Pedro Porro, del Sporting de Portugal. Laterales que no hubieran sido muy caros. David de Calabria, del Milan. Dalot, del Manchester United, me gusta. O sea, creo que se podían haber buscado fichajes no muy caros que hubieran dado elevación competitiva. Mayoral no pertenecía al equipo la temporada pasada, pertenecía al Real Madrid, que es diferente. Eso es distinto. Vamos a ver si Odriozola continúa o no. A ver. Si todos estos que estamos diciendo no pertenecían a la primera plantilla. Bueno, pero estaban ahí si los necesitabas. Sí, pero no estaban siendo empleados por Ancelotti. O sea que no eran jugadores con mucha rotación, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo evidentemente lo que me queréis decir.
Voy leyendo Twitter. Ya están haciendo coñas, perdón, con lo de Noah Lang. Ya están haciendo bromas, pues porque da juego, la verdad. Con también Scott Lang, de Ant-Man, de Marvel. En serio, qué error el esperar a Mbappé. Se confió en Mbappé, se confió en su palabra, el presidente lo dio todo por él, Mbappé traiciona al Real Madrid y nos quedamos a ciegas. Para mí el error no es confiar en Mbappé, es no reactivarte, no solventar la situación, no dar una solución activa al ataque, ayudar al equipo y al propio Benzema, que al final tiene un año más. Vamos a ver. Futbolísticamente yo confío en el equipo, obvio, pero con algunos matices. No, yo no esperaba ningún fichaje final. Yo la verdad es que en ese sentido no esperaba nada. Lo del lateral derecho no digo nada, pero adelante lo veo de cajón que había que fichar. En otro verano se acometerá. En el 23 o el 24 se acometerá. Tener en cuenta que Carvajal tiene contrato hasta el 25. Y Lucas Vázquez también. Para que pongamos todo un poco en perspectiva. Fascinante. Lucas Boyé se queda en el Elche, que sonaba para el Sevilla. Más cosas que van saliendo. Yo voy leyendo un poquito fichajes que se van haciendo, que no se hacen al final. Lo de no fichar a Haaland por ese dinero es una vergüenza. Bueno, querría ver yo si son 60 millones de verdad. Que con los fichajes últimamente bailan los números. Se olvidó un plan B, tomando en cuenta que lo de Mbappé era una opción. Se olvidó un plan B, todo el plan era Mbappé. Isco, Marcelo, Bale jugaron minutos que hoy por hoy nadie puede jugarlos porque no se han fichado reemplazos. Ojovic. Pero eran jugadores que no aportaron nada. Ni Jovic, ni Marcelo, ni Bale estaban ya para jugar en el Real Madrid. Y en el caso de Jovic, pues demostró, pues en los minutos que tuvo, que ahí tenéis los datos, creo que eran en 1000 minutos un gol, o una asistencia, o no sé, datos absolutamente ridículos para un jugador que en teoría quería ganarse posibilidades de competir en el Real Madrid. Estoy con Mugen, algo jugaron los que se fueron. Sí, yo sé que conmigo no estoy de acuerdo, hasta ahí llego. Pero hablar con el director deportivo y con el presidente. ¿Crees que el Madrid hará un fichaje sorpresa? No. Marcelo se habla del Leicester. Pero vamos, Isco, Marcelo y Bale fueron futbolistas estériles. Y para eso yo prefiero meter a un canterano, si me falta, sinceramente. De hecho, es más, fijaos si Marcelo fue estéril, que para él al principio de temporada, cuando faltó Mendy, metió 3 partidos a Miguel Gutiérrez. Contra el Betis, el Levante y el Celta. Cada año hace la plantilla peor. Bueno, en el haterismo tampoco me vais a pillar. Ya os lo digo. Por supuesto que cada uno tiene su opinión. Totalmente respetable. Aquí ya sabéis que podéis decir lo que os dé la gana, ¿vale? Sin problema alguno. Pero eso de que tenemos peor equipo lo quiero ver. Lo veremos este año. Aunque difícilmente ganaremos lo mismo, porque es muy complicado. Cosas. Marcelo llegó del Fluminense. Sí. Del Fluminense en 2006-2007. Mercado invernal. Con Gago y con Pipita Higuaín. Lo que no entiendo es lo de Casemiro. El año pasado se decía que no había suplente de Casemiro. Y este año venden a Casemiro para estar con Tchouaméni y sin suplente. Tchouaméni han buscado un recambio para Casemiro y ese Tchouaméni. No hay más. Entiende Ancelotti que Camavinga, Kroos pueden jugarle ahí. Kroos obviamente para mí no debe jugar jamás de pivote, excepto en contextos muy favorables, posicionales y ante equipos débiles. Ahí sí, pero si no, no. Douglas Luiz parece que al Arsenal. El Arsenal está armando un buen equipo. ¿Qué te parece en 2024 Haaland por 200 millones o Vlahovic por 90? Me queda un poco lejos, habrá que ver cómo están los dos. Pero yo probablemente pagaría por Haaland 200. Lucas Vázquez es un desastre, debería ser prioridad su salida. Pues a mí muchas veces no me ha gustado, pero ahora está en un momento que contribuye. Marcos Alonso al Barcelona, eso es.
Yo pienso como Rodrigo, que tenemos una plantilla similar, nos falta un reemplazo para Benzema. Quique, Haaland es un 9 que podía estar con Benzema jugando perfectamente. Sí. Perfectamente no lo sé, pero creo que se hubieran podido acoplar. Lo de las gallinas, ¿no? Que salen por las que entran. Bueno, tío, vamos a verlo. Yo confío mucho en Tchouaméni, ¿eh? 5 partidos, 9 goles. Y además tocando muy poco el balón, Haaland, ¿eh? Haciendo daño donde hace pupa. Área. Definición. Creo que Benzema podía haber hecho labores más de ayuda en 3/4, más de segundo delantero y con Haaland más suelto arriba. De 9 fijo. ¿Qué pasa con este Madrid que no ficha? Pues que el Real Madrid y su cúpula confían en lo que tienen. Y el entrenador no pone problemas. ¿Odegaard está bien? Sí. Está muy bien. De hecho, Fran Pontes, no sé si tienes una especie de radar mental con respecto a mi mente, a mi cabeza, pero sabes leerme. Va a haber vídeo de Odegaard en las próximas horas. Eslovenia 92, Lituania 85. Lituania es una buena selección, con además un Kuzminskas resucitado, Grigonis, Lekavicius ha jugado muy bien, Valanciunas, Donatas Sabonis, jugadorazo. Equipo muy bueno. Equipo interesante. Si hubiera venido Alan con esta plantilla, fácil jugamos un 4-4-2. Probablemente hubieras tirado mucho de doble pivote con Tchouaméni y Camavinga, o con Valverde, con un Modric más suelto. Bueno, todo eso habría que haberlo visto, pero yo creo que se hubiera podido condicionar todo. Yo creo que no se fichó a Haaland porque Benzema es el niño mimado de Florentino y sabe que fichando a Haaland... Bueno, eso lo dejo en el terreno de vuestra interpretación, chicos. Yo creo que no se fichó a Haaland porque de verdad pensaban que no debían fichar a Haaland estando Benzema. Y yo no estoy de acuerdo, pero pienso que es así. O sea, creo que Florentino lo que dijo es verdad. Espero que no se fiche arriba porque se tenga algo apalabrado para el futuro. No, cuidaos, eso no hay nada apalabrado en el futuro. Se irá viendo el futuro. Sí, Mugen, si la perspectiva en algunos aspectos no te puede pensar que todo va a ser súper halagüeño y perfecto, pero bueno, vaya, creo que en el club piensan otra cosa, quieren ver un Real Madrid competitivo y confían en este Real Madrid competitivo. Yo creo que Marcelo, te repito, sé que eres bastante insistente con el tema de Isco, Bale y Marcelo, y lo entiendo, pero creo que Marcelo era un exfutbolista, Isco un exfutbolista, Bale un jugador para Liga Menor y Luka Jovic no es jugador para el Real Madrid. Entre Jovic y Mariano me quedo con Jovic, pero vamos, que eran jugadores absolutamente estériles para lo que requiere el Real Madrid. Rüdiger ha llegado en defensa, es decir, que tienes un defensa más para ayudar, incluso que Álava vaya un poquito más al lateral izquierdo. Y en el centro del campo, pues más confianza se entiende a Camavinga, que yo creo que va a tener más minutos. Y con Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, que va a tener más presencia. O sea, es que yo a mí me gustaría tener una plantilla de 22 jugadores donde tuviera la sensación de que todos pueden ser titulares. Pero en el Real Madrid hay 17, 18 jugadores ahora mismo que, para Ancelotti, pueden tener punto de titularidad. ¿Jugará Iker Bravo antes que Mariano? No. Iker Bravo primero se tiene que hacer un sitio en el Castilla. Por cierto, ya os avanzo que vamos a tener una colaboración de un chico que tiene un muy buen canal madridista que nos va a hablar del Castilla mucho. Ya, si te entiendo, Mugen. Yo no lo pondría en suspenso, pero evidentemente no, porque Rüdiger y Tchouaméni me encantan y creo que tenemos un plantillón, pero es verdad que faltan algunos matices que veremos la importancia que tienen de cara a esta temporada. Vamos a verlo. Chicos, darme like, porfi. Lo pido así, un poco desesperado, si os gusta este contenido, porque los directos se recomiendan mucho mediante el like. Sumamos más familia madridista, más gente que conozca el canal, y vosotros apoyáis de forma gratuita el contenido. Yo es que nunca he pensado que Mariano pudiera salir del Real Madrid de verdad. Nunca he pensado que pudiera salir. O sea, he tenido una muy leve esperanza. Nunca me lo he llegado a creer. Buenas tardes, José Boom. ¿Cómo ves este fin de mercado? Frío. Hombre, no voy a llorar. Yo lo de Haaland también, de verdad, cada vez que marque un gol Haaland... Es que esto también, de todas maneras, os digo, Haaland es un jugadorazo, pero... O
sea, cuando Haaland empezó raro con el United, en la Community, por ejemplo, y tal, en ese duelo con Darwin, la gente dijo, bueno, a ver cómo le va a Haaland en el City y tal. Haaland es buenísimo. Y va a marcar un porrón de goles en el City. Pero como, si cada vez que marque Haaland vamos a llorar, no vais a parar de echar lágrimas. Esa defensa Rudiger, Militao, Alaba, Mendy, cuidadito. Cuidadito con esa defensa. Porque esa defensa a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. A Mariano el fútbol le importa lo justo. Haaland estaba a precio de Jovic. Yo es que, chicos, no me lo creo eso. Ni tampoco me creo que Bernardo Silva valiera para el Barça 55-60 si lo hubieran firmado. No me lo creo. Yo no me lo creo, chicos. Yo no me lo creo. Por cierto, os voy a recomendar una cosita a todos los que sois de básquet, ¿de acuerdo? A todos los que seáis de básquet, os voy a recomendar un lugar en el cual deberíais seguir el Eurobásquet, ¿de acuerdo? Esto para todos los que seáis basket lovers. Joder. Darme un segundo. Porque no lo encuentro lo que os quiero enseñar. Nada, no puedo, macho. A ver si Ana Paula lo puede poner porque yo no lo encuentro, ¿vale? Y estoy en directo. Vale, Sergio García Ronrás en YouTube os está comentando en directo los partidos. Yo le buscaría y vería con él el Eurobásquet, porque es divertido y es un pedazo de crack. Y si os suscribís a su canal, fenomenal. A ver si Ana Paula os lo puede poner ahí porque yo soy un completo inútil. Cosa más torpe soy. El Madrid tiene la defensa y el centro del campo muy completo, pero la delantera no. Bueno. Nada, muy bien. Pues eso, tío, bien hecho. Guay. Porque tiene el canal poco falta de actividad, como yo en Twitch. Pues él en YouTube ahora, con esto del Eurobásquet, le está dando un poco de chicha. Y si apoyamos, pues mucho mejor. Y encima la gente que tiene talento y calidad, en todos los sentidos, humano y profesional, pues muchísimo mejor. Buenas tardes, José Cholvi. ¿Qué tal? Desde Javea. Ole. Ahí está mi madre, por cierto, en Javea. Buen sitio para veranear. Yo vengo de ver el partido con Sergio Vegas. Buen sitio para ver el baloncesto también. Hombre, yo prefiero verlo con Sergio que con... O sea, a ver, ¿es Sergio Vegas o Sergio García Ronrás? Yo prefiero verlo con mi querido amigo Sergio García Ronrás, pero Sergio Vegas es un fenómeno. Os voy a poner el canal de Sergio García Ronrás. A todos los que os gusta el baloncesto, os suscribís, es gratis y mola muchísimo, ¿vale? Eurobásquet a tope con el bueno de Sergio García Ronrás. Ya me acabo de suscribir. Merci. Gracias, José Bun. Bien, bien. Estas cosas, tíos, a diferencia de otras plataformas, te puedes suscribir así también y está bien. Lo dicho, vamos a ir rastreando un poquito lo que es Twitter, ¿vale? Por si van saliendo novedades, cositas que sean interesantes de comentar, aparte de Irene Paredes, que es absolutamente cobarde y lamentable. Vamos a seguir viendo más cositas. Lo del fútbol femenino, si lo queréis comentar, a mí hay algún cobardillo por ahí que lo está apoyando, no sé por qué exactamente. Pero me parece absolutamente deleznable, me parece lamentable que se pueda permitir que las jugadoras puedan armar este tipo de motines en la selección española, porque aunque Bilda pues sea lo que es, que lo sabemos todos, que es un tipo bastante limitado, yo no diría incompetente, diría limitado, pues una cosa es eso y otra cosa tú pensar que tienes la potestad, ¿no? De realmente, pues, hacer y deshacer, quitar entrenadores. O sea, eso es peligrosísimo para mí. Buenas, me habían dicho que tenías cáncer. Si es verdad, ¿cómo con todo esto? Bueno, en primer lugar, decirte K.7, espero que lo estés diciendo de buen rollo. Yo no conozco a nadie que se vaya a inventar tener un tumor, cáncer, tener este tipo de cosas. Quiero pensar, si piensas que yo soy capaz de mentir en algo así, te pediría que te fueras del canal ya, ahora mismo, ¿vale? Porque es un tema muy serio en el cual la gente sufre muchísimo. Yo fui operado de un tumor de vejiga, ¿vale? Ha ido todo bien y me tengo que hacer pruebas. Octubre, noviembre es la primera, semestre la siguiente, en forma de ecografía y una cistoscopia en 3 meses. Si quieres que te pase informes o algo por el estilo, yo te los paso, ¿vale? Pero me parece lamentable poner en duda este tipo de cosas. Yo de verdad no sé qué cojones tenéis en la cabeza, pero bueno, hasta ahí voy. A lo mejor hay gente que es capaz de inventarse eso y uno dice, pues a lo mejor es que otro también es capaz. Pero me parece tremendo. Pero ¿qué ha pasado en el femenino? En el femenino lo que ha pasado
es que ha habido un conato de motín con Jorge Vilda. Eso es lo que ha habido. Eso es lo que ha habido. Y parece que la jugada ha salido mal porque la federación se mantiene fuerte. Se mantiene fuerte manteniendo a Vilda. Y las jugadoras del Barça presuntamente son las que se han movido en ese sentido. ¿De acuerdo? Les ha salido mal la jugada reta. Las jugadoras del Madrid presuntamente no se han metido en ese trajín. Las jugadoras del Barça se piensan que es su cortijo. Las capitanas piensan que la selección es suya. Y les ha salido el tiro por la culata de momento a día 1 de septiembre. Veremos qué es lo que pasa. Pero es que esto es el fútbol femenino. Amiguismos, lobbies. Bueno, cualquiera que haya vivido un poco el fútbol femenino y se haya metido por fuera, lo está descubriendo, amigos. Esto va así. Sí, le voy a ignorar. Espero que no vuelva por aquí. Es más, le voy a bloquear. Porque me parece de tan mal gusto. O sea, yo no sé cómo hay gente que se le ocurra hacer ese tipo de preguntas con tan mala hostia. Y lo digo así. Vamos con más cosas. Cerrado tema. Tengo ganas de verlo en el Madrid. A Zanan Musa. Bueno, Zanan Musa ha hecho un muy buen partido. Y Mugen, te voy a decir una cosa. No le he visto en una selección donde él tiene que aglutinar mucho juego, acaparar tanto. Se ha tirado un par de mandarinas, pero ha movido muy bien. Ha hecho de uno, porque Robertson ha sido mucho más ejecutor. Y ha jugado muy bien con Nurkic, con Halilovic y con grandes jugadores de por dentro que puede tener Bosnia y Herzegovina, al margen de Nurkic, que tampoco son la panacea. Pero, vaya, me ha gustado su nivel de generosidad con sus compañeros. Quique, pensar este verano con Alan o Kylian, con sus fichajes éramos invencibles. Éramos invencibles, no lo sé, pero hubiera sido brutal. Tener a Mbappé, ojalá no hubiera sido descomunal. ¿Qué opinas de la falta de respeto del tipo ese contra Ramón Álvarez de Mon? Mirar, he estado viendo... Voy a decir una cosa, y a lo mejor yo peco dentro de mi nivel de canal también de eso. Yo suelo entrar bastante como un toro mohino a las cosas. Suele entrar bastante. A veces no hay que entrar a todo. Recomiendo no entrar siempre a todo. Pero a veces ya te cansas. Y sobre todo cuando te difaman y dicen cosas que no has dicho. Esta persona se piensa que por tener no sé cuántos miles de suscriptores puede difamar como le dé la gana. Y precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Ramón Álvarez de Mon nunca dijo en ningún caso que fuera ilegal. Otra cosa es que fuera conveniente. Y yo no tengo por qué defender a Ramón Álvarez de Mon. Es con una persona que no tengo ni relación siquiera. Ni siquiera es la persona que mejor me cae de canal de YouTube Real Madrid. Pero hay que ser respetuoso con la gente. Y sobre todo con la gente que tiene talento y que informa desde el nivel técnico. Porque es un asesor fiscal. Acertará, fallará, chico. Bueno. En fin. ¿Tienes ganas de que vuelva a en la sección de baloncesto? Joder, el 11 de septiembre, macho. 10 días quedan. Ya los estoy contando. Me apetece un montón. O sea que... el Eurobasket está muy lindo, chicos, muy lindo. Seguimos recapitulando. Cositas del Real Madrid. Haaland, Mbappé, que yo sé que lo estáis hablando. Bueno, lo de Noah Lang es de puta coña. O sea, no... es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. O sea... este tipo de cosas yo no sé qué generan. Una pregunta que parecía en Kunku. ¿Qué me parecía a mí? Me gusta muchísimo. Vamos, a mí me han llamado pesado por hacer vídeos de Kunku en este canal. O sea que... luego yo también voy a ver Francia, muy bien. Quique, una cosilla. ¿Qué piensas de Anthony? Es un buen jugador. Pero vamos, 100 millones me parece un poco excesivo, por Anthony. Pero bueno. Yo creo que lo de Gerard no es ni siquiera eso, es que vive en Narnia. Yo creo que le llegan informaciones así y tal, y él en vez de intentar confirmar que sea así, se deja llevar. Pero eso está mal hecho porque tú tienes una alta responsabilidad, y más un tío que tiene tantos seguidores. Pero claro, a la culerada le viene muy bien tener pues a Gerard Romero en modo extreme. Claro, porque mucha gente del Barça tiene, por decirlo de alguna manera, cierta desafección con Ramón, desde aquello de Messi. Quique, ¿estás hablando de psicópata antisocial de Mr. Patán? No, no, de ese no voy a hablar. Estoy hablando de Gerard Romero. ¿Crees que Vini se adapta de 9 y Rodrigo? Hombre, desde luego entre los dos... No se lo ha inventado Gigi. Gigi lo ha mencionado. No ha sido Gigi, ha sido desde Bélgica. Yo creo que tiene más opciones de adaptarse Rodrigo. Hola Edu14, ¿qué tal? ¿Cómo vas, macho? ¿Cuánto tiempo? Es que el directo no lo he programado hoy muy bien, ¿eh? Tengo que aprender de fanáticos Real Madrid, Edu. Por cierto, os comento
que estaremos más veces en directo coincidiendo en su canal, yo y él en el nuestro, ¿vale? O sea que muy importante que estéis atentos a los directos, porque de manera semanal, insisto, o yo en el suyo o él en el de Madridismo al Día TV, vamos a estar haciendo directos. Os comento también que vamos a tener un canal para charlar del Real Madrid Castilla. Poco a poco, cositas. ¿Ya Mbappé perdonarlo? A día de hoy no lo puedo perdonar, pero en la vida se perdonan muchas cosas. Muchas cosas, y en el fútbol más. Yo acepté a Luis Figo en el Real Madrid, o sea, yo odiaba a Luis Figo, os lo digo tal cual, y cuando llegó al Real Madrid, pues lo acepté y le quise en mi equipo. Pues yo lo he visto en Bélgica, en un periodista. Me ha gustado mucho seguir el partido con Ron Ras. Hombre, es que Sergio ha sido un comentarista bárbaro. Bueno, yo he estado trabajando con Sergio, creo que lo sabéis. He estado haciendo narración con él en La Caja Mágica. Es un fenómeno, he estado haciendo radio con él, también un programa de básquet. Es un crack y le tengo mucho cariño. Aunque hay alguno que me ha intentado meter mierda contra él, yo pues le he valorado. Pues a mí, fíjate cómo estamos, que me ilusionaba no Alan. Bueno, es un buen jugador, pero no. El Madrid va a esperar a que se le venzan los contratos Mariano, Asensio y en 2023 a ver qué pasan con Kroos, Modric, Benzema. Puede ser. ¿Qué te parecería Ángel de los Santos como jugador del Real Madrid? Pues no lo conozco. Si me hablas de él, fenomenal. Quique, ¿crees que ha sido un error no fichar a Haaland? Hombre, con perspectiva de tiempo probablemente sí. A nivel ofensiva, lógicamente, hubiera dado unos aportes brutales. Para mí era mejor haber ido a por Mbappé, que es lo que hizo el Real Madrid, pero obviamente, de alguna manera tú tienes que convencer a Haaland y tenerlo ahí en la recámara. Entiendo que es muy exigente. Vaya, pues yo es que exijo mucho al Real Madrid, pero... ¿Qué ha pasado con Iker Bravo? Iker Bravo fue un lapsus. No entendí, Seila, porfi, explícame. Ah, bueno, Vinicius Tanque. A ver si va a ser Vinicius Tanque la sorpresa del mercado del Real Madrid. Opino que hasta el día que perdone el madridismo a Mbappé, Vinicius será mucho mejor. Bueno, a mí a día de hoy, Vinicius me parece absolutamente top mundial. De extremos, atacantes, delanteros. ¿Mejor que Mbappé? El tiempo dirá. El fútbol me da muchas sorpresas. Bueno, Bellerín, ya sabéis, el representante ha dicho que va a ir al... El Barça está formando un buen equipo, ¿eh? Hay que decirlo, no pasa nada, ¿no? No me fustiguéis por ello, creo que el Barça está haciendo un buen equipo. Echamos a Mariano y lo fichamos otra vez. La mano derecha de Don Vicente del Bosque en el centro del campo jugaron la final de la Champions del 81. Sí, contra Kennedy y compañía. Michael Robinson creo que estaba en ese Liverpool. Ese Real Madrid que era el Real Madrid de los García, si no me equivoco. Juan se apodaba así, creo. Si no, confírmame si no es así, si es o si no. Hoy por hoy Mbappé es mejor que Vinicius. Sí. Para mí, sí. Aunque sea políticamente incorrecto. Ya sabéis que yo soy una especie de William Wallace dentro de YouTube. Yo me salgo de los estigmas preconcebidos a nivel Twitter, YouTube, tal. Yo no vendo, en este caso, mensajes prefabricados o doy mi opinión, me equivoco, acierto, como todos. El fútbol nos sorprende cada semana. ¿Quién dice que dentro de 2 o 3 años no ha salido algún futuro Mbappé más? Por supuesto. A ti RDT para delantero suplente, ¿qué te parece? Pues os digo algo. Al margen de su entorno, que no lo conozco, que ha habido por ahí polémica, cedido me lo hubiera traído. Como cesión, el Real Madrid no hubiera perdido nada por un internacional por España. Tío que ha marcado sus goles, creo que 30 goles en 2 temporadas en el Español. O 40 creo que han sido. Hablo de memoria, lo dijeron hace unos días. Estos que se han quedado en la plantilla por sus narices, a lo mejor el año que viene tienen que retirarse por no tener mercado. Eso Mariano seguro que no tiene mercado. García Cortés, García Hernández, García Navajas, Pérez García y García Remón. Por eso es el Real Madrid de los García. Dicopín, mil gracias. Mil gracias, chicos. Al final Sesco, del que hablaste, del Salzburgo, al final se fue al Leipzig. Correcto, Jorge, porque entre Red Bull todos tienen alas. Y entre ellos, fácil y sencilla la operación. Pero no se ha ido este año, se va el 2023, Jorge. No ahora, porque ahora mismo está Andrés Silva, Timo Werner, Dani Olmo y Christopher Nkunku. Quique, pero si Alan sigue así como está jugando en el City, no lo va a dejar
nunca salir. Pues efectivamente, pues es que el Real Madrid, ya sabemos lo que ha hecho, hacer un all-in por Mbappé, y le ha salido mal. Si hubiera salido bien, estaríamos todos aquí de celebración, pero no ha salido bien. No ha salido bien porque Florentino Pérez se fió de la palabra de un futbolista. ¿Es un error? Sí, visto, pues sí, es un error, pero mientras estaba haciendo, no pensábamos que podía pasar esto. Yo al menos pensaba que estaba hecho de verdad. Fui un iluso. ¿Iker Bravo está fichado? Pues sí, ha ingresado dentro de la Federación de Fútbol Madrileña, Seila. Pero creo que no se ha hecho oficial todavía con el Real Madrid, ¿no? No lo sé. Es que los fichajes del Castilla creo que van diferente a los anuncios. La comunicación del Madrid es malísima. Saludos desde Múnich, Francisco Jesús, ¿qué tal? Haaland vendrá en 2025. 170 de cláusula, para una cláusula liberatoria. No lo sé, yo ahora mismo estoy en 2022, cerrar el mercado y a seguir ganando partidos y que el equipo siga compitiendo y que jueguen bien, que el equipo ha ofrecido buenos momentos de juego y de fútbol y ya está. Ya estamos. Creo que había muchos jugadores en el mercado para el Real Madrid y creo que el Real Madrid se ha movido mal en ataque. En defensa y en el centro del campo, creo que bien. Oye, ¿sabes cuál es el mayor error que tuvo Red Bull? No subir a Haaland al Leipzig para sacarle más dinero. Ah, bueno. Error de bulto no tenerlo firmado. Ya, pero ¿qué le dices al jugador? Si no firmas, no te vienes. El jugador se lo puede tomar como una falta de confianza, como una falta de respeto. Desconozco, Yo te entiendo, Mario Lores. Lo que quiere decir, estoy muy de acuerdo, pero hay que ponerse también en la corbata ahí de Florentino. Que insisto, es un error, Como al final no se cierra ese fichaje, es tremendo. Oye, 2023 es la clave de las salidas y entradas. No sé si en enero o en junio. Yo no pienso ni en el Mundial, ni en que vaya a venir un atacante en enero, ni... Lo siento, chicos, tengo la cabeza en ese sentido. No me quiero armar de ilusiones con un futbolista, con un... no sé... Hendrik o con el de Atlético Paranaense, que ahora se me acaba de olvidar su nombre. He dormido mal. ¿Cómo se llama el jugador de Atlético Paranaense, por favor? Vitor Roque, carajo. Perdón. Oye, a mí un jugador me gustaría para poblarlo en primera. En a Peter. Tú querrías subir, entiendo que tú querrías subir a Peter Federico, ¿verdad, Jorge? Esa sería muy buena. Muy buena, Jorge. Esa sería muy buena, tío. O sea, macho, la de Peter Federico y Sergio Arribas, vamos, puse un vídeo al respecto que ha funcionado bastante bien, que ha gustado a la gente. Y en estos momentos es cuando a lo mejor hay algún hueco para la cantera. Tiene 22 fichas, ¿no? Creo que tiene 2 o 3 huecos. Bueno. Muy bien, esto es lo que hay. Ponernos otra vez a hacernos castillos en el aire es absurdo, y más teniendo tan reciente lo del niñato francés, sí. Yo creo, chicos, que es mejor no ilusionarse, no pensar en mercado invernal 2024, que oye, que cuando salga información el canal os va a poner aquí las noticias, las vamos a comentar, por supuesto, pero Hakuna Matata y a pensar en lo actual. Yo lo veo así de claro, pero vamos. Hoy he visto a uno que ha comentado, oye, pero si no había delanteros y tal para fichar. Delanteros había para fichar, tienes que invertir y mirar, rastrear el mercado. Que eres el Real Madrid. En Kunku, claro, por supuesto. Hola Rubén, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Rubén Herbella, bienvenido. Chicos, venga, que estamos allá por los 100 likes. Vamos a por ellos. Una Champions que no está presupuestada y por eso la pasividad de Flopper. Interesante lectura de Marco. Real Madrid a veces es un poquito conservador tras el triunfo. De hecho, en el segundo año de Ancelotti pasó un poco eso. Por cierto, vais a tener los miembros del canal, vais a tener un vídeo muy pronto. Los miembros plata, oro, silver, gold, vais a tener un vídeo de un futbolista que dejó un lindo recuerdo en el Real Madrid. No os digo más. Un lindo recuerdo, es un jugador muy respetado, elegante y querido. No os voy a dar más pistas. Pero además va muy bien tirado ese jugador. Delanteros hay, pero no quieren. Claro, exacto, Rubén, ahí está. A rezar porque Benzema haga todavía... No, hombre, mejor temporada. A ver, con que haga una temporada similar
y Rodrigo suba sus prestaciones y Vinicius esté también por ahí y Valverde se acople al puesto extremo derecho, ya estaríamos. Ya estaríamos. Quiero decir que necesitamos muchísimo nivel. Muchísimo nivel. Pero hay que confiar en nuestros chicos. Si algo nos han demostrado el año pasado es eso, que hay que confiar. Pero la cúpula, para mí, se equivocó. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién me escribe? Por favor, que estoy en directo. Estoy en directo. Perdonadme. Tengo una llamada. No sé, tengo una llamada, pero no sé ni qué teléfono es. Buenas, Fernando Rodríguez, tío, ¿qué tal? Es un problema estructural de la plantilla en ataque. Hazard, Mariano y Asensio no son recambios top. Asensio yo confío un poco más porque es un jugador que al final tiene pierna Real Madrid. Y como elemento secundario te puede valer. Asensio, a mí lo que me molesta es que se haya vendido la burra por parte de medios afines a Asensio de que había ofertas. Tengo la impresión que en el Madrid existe pereza en buscar competencia en la posición de 2 y 9. Sobre todo en la de 9, Mario. La de 2 yo creo que de verdad Vinicius todavía se piensa con perspectiva. Alex Jiménez del 2005, pintaza, futurazo. Poco a poco, pero Carvajal y Lucas. Y ojo a Rudiger que puede ayudar en el lateral derecho. Ojito, ojito. Ojo. Fabián Ruiz al PSG, nos dice Rosa Garrido. Sí, señora. Sí, señora. Sí, tenemos a... Sí. No, es que estoy viendo, perdonad si me veis así. El Real Madrid se va a llevar dinero por Jorge de Frutos, del Levante, lo sabéis, ¿no? Va a ir al Getafe por unos 10 millones de euros, se habla. El Real Madrid se llevaría el 50% del pase. Es decir, unos 4 o 5 kilos para la saca. Más dinero para el banco. No sale nadie del Madrid. No. ¿Puede ser el vídeo del mago Sisu? ¿Laudru? No. No. Pero está muy bien tirado, Sheila. Está bien tirado. ¿Sabes a mí lo que me fastidia? Todos fichen menos nosotros. ¿Algún fichaje? No, hombre, a los miembros del canal no os hago vídeos exclusivos con fichajes. Porque no trabajo con información. Eso sí que sería venderos la burra a los miembros. Que encima ahí... tal... no. Tampoco hay que olvidar que 2 muebles como Mariano y Hazard le cuestan al club 35 millones de euros. Carlos lo mira con su perspectiva, tío, ha habido inteligencia aplicada también a lo económico. Eso es verdad. Es que el Madrid tiene ahí 2 salarios importantes que no producen juego. Aunque Hazard, esperemos que dé algo, aunque yo veo que va a dar poco. Mike Angulo, buenas. ¿Qué opinas de que Bilda se está agarrando al puesto aunque sus jugadoras no le apoyen? Pues que las jugadoras no son nadie para echar a ningún entrenador y que las personas pertinentes para quitar a los entrenadores son la Secretaría y la Dirección de la Real Federación Española de Fútbol, encargada de la sección femenina. Y a mí no me vale que Jorge Vilda sea mejor o peor entrenador. A mí lo que me vale es que se respeten los roles y no los relojes, que se respeten los puestos y sobre todo que no se hagan motines porque generan un conflicto muy peligroso y un conflicto que ya se ha dado en el Barça con Lluís Cortés. Y que ahora con Bilda se repite. Y con la siguiente o el siguiente se podrá repetir. Y es muy irresponsable darle esa fuerza a las Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Irene Paredes, Mapi León, etc. Y las jugadoras del Madrid parece que en esto no están. Y hacen bien en no estar porque es altamente irresponsable. Julián Álvarez del City es muy bueno. Es buenísimo. El ex de River es muy bueno. La saca debe estar llena, Quique, y van a servir para poder poner las barandillas más modernas. Claro, si el Bernabéu que vamos a tener va a estar fenómeno, chicos. Y lo digo en serio, lo digo en plan bien. ¿No crees que Hazard en la celebración de la 14ª veladamente dejó claro monopolizando el micro que tiene un contrato hasta el 24? No, yo creo que estaba borracho y ya está. Para mí a veces las cosas son más sencillas. Yo creo que se le subió un poco y ya está. Esas cosas pasan. Te dan ganas de también, pues eso, se exalta la amistad, la bondad, la generosidad, pues también ese tipo de mensajes, ¿no? Hazard tiene contrato hasta el 25, nos dice Manu. La 14ª ha hecho que los madridistas vean como mal menor las no llegadas. Uy, cuidado, sí. Mal menor, pero la gente está calentita, ¿eh? Porque el madridista es muy exigente, constante y permanentemente, amigos. No para de exigir. En fin.
La gente en Twitter va a tope, ¿eh? Oye, ¿el Chelsea va a fichar media Europa? O sea, el Chelsea... Tío, van a fichar a Zakaria. No entiendo, no sé. Zakaria se llama, ¿no? O sea, el acento no sé cómo va. La pena, el tema de extracomunitarios. Bueno, Gabriel Jesús hubiera sido una bestialidad. Hazard tiene contrato hasta el 24, chicos. Transfermarkt, información que nos trae Ana Paula de Mello. Quique, ¿por qué no haces algún sorteo de alguna chuminada en directo para que tú y tu canal tenga aún más punch? Pues mira, Seila, yo no sé cuánto tiempo llevas en Madridismo al día. Sé que me lo dices de buen rollo, porque ya eres veterana. Pero te cuento, aquí se han sorteado entradas, camisetas oficiales del Real Madrid el año pasado. Y la gente apenas participaba en los sorteos. Pues yo qué queréis que os diga. Me lo pienso. Bueno, para los ganadores de puta madre. Se sortearon entradas, se sortearon camisetas, tal. No. Al menos en este canal no se valora. ¿Realmente crees que puede haber una sorpresita? No. Mike Angulo, el FIFA. Pues lo estuvimos valorando lo del FIFA, pero no. El Florentino del 2009 con urgencias deportivas y económicas la habría roto en este mercado. Florentino era Mbappé y Mbappé, chavales. Quique, me da la sensación que Haaland es un buen tipo. Bueno, Haaland se ha hablado que tiene un entorno también durito, con su padre y en paz descanse Rayola y Rafaela Pimienta, que tiene tela, o sea que no es un entorno fácil. No es un entorno fácil. No es fácil. Otra cosa es que sea el entorno de Mbappé. En el diario AS, no sé si es verdad, pero dicen que al Real Madrid se le han ofrecido más de 10 atacantes. Más de 10 atacantes. Jorge, mil gracias, tío. El boca a boca, perdón, funciona mucho y bien. Mira, sorteos que hicimos: entrada femenino, entrada masculino, entradas baloncesto, sorteo de 3 camisetas oficiales. Eso es, y además en la de básquet fue gracias a Mugen. Y la gente pasó como el culo. Pues, sinceramente, no vamos a sortear nada hasta los 50.000 o 100.000 suscriptores. O sea, así que a suscribirse todo el mundo. Quique, va a comenzar nuestro madridista Carlitos Alcaraz. Sí, señor. Grande Charlie, como le gusta que le llamen Charlie. A Rodrigo lo están educando para que sea un 9. Pues no lo sé, pero who knows. ¿Por qué crees que el Madrid no ató a Mbappé con un contrato en enero? ¿Era legal? Preguntarle a Florentino, tíos. Él confió en la palabra de Mbappé, ya está. Dejémoslo ahí. Que ha sido un incauto, que ha sido un insensato, un incauto, un torpe. Ahora resulta que el bueno era Haaland. A toro pasado, qué fácil es todo. Claro, es que... A ver, si hubiera venido Mbappé, Fernando, a lo que se refiere no es que Haaland no sea bueno, que es buenísimo. Es que todos estábamos que echábamos Pepsi por el culo con Mbappé. Y era el jugador perfecto porque además ya se conocía con Benzema de la selección francesa. Habían jugado juntos, tenían buena sincronización futbolística. Era perfecto. Futbolísticamente era perfecto. Podía jugar por la izquierda, por la derecha y por dentro. Eso Haaland no te lo puede dar. Es un 9 puro, Haaland es 9. Que yo lo hubiera adecuado, seguro, al final. Pero es diferente. El acoplamiento no era tan fácil. Perdonadme, que necesito beber agua. ¿Sabes qué pienso? Mbappé nos utilizó para utilizar un mejor contrato. Indirectamente lo ha obtenido, así que no sería algo descabellado, ni mucho menos. No lo sería. Por cierto, desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi amigo Miguel Ángel Díaz, que conocéis muy bien. Está Pachuchito, tiene un problema de salud. Abrazo fuerte, toda la fuerza del mundo. Desde Fraga, Huesca. Buah, esa zona es preciosa, creo, Yo tenía por ahí propietarios de casas rurales. Y yo no sé si tienes una casa rural, Sheila, pero es una zona preciosa. Muy bonita zona, muy buen sitio, Huesca. Yo mientras esté en activo, Nadal Alcaraz es un fuerte rival, así que pierda. Interesante el duelo entre Nadal y Alcaraz. Yo creo que Alcaraz para París, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, nos va a dar muchas alegrías, Mi sensación, que le viene muy bien París además.
Bueno, Denis Zakaria se va al Chelsea. La verdad es que la gente, o sea, es acojonante como ficha la Premier, ¿eh? Oye, lo de Pedro Bravo, esto de los 100 millones de euros, que se está trabajando en una operación de más de 100 millones de euros, ¿hay alguien que se lo crea en serio? A Pedro Bravo. ¿Viste la entrevista a Lasso del Marca? No, tío, perdón. Yo ya el tema Lasso me desvinculé. Pero cuéntamelo. Cuéntamelo, obviamente. ¿Es verdad que el PSG tenía intención de comprar a Vinicius? Sí. Presuntamente, sí. Leonardo estaba enamorado. Leonardo, al que luego le tiraron una buena patadita. Un saludo a Miguel Ángel. El otro día vi que cerraba sus cuentas de Twitter y Twitch. Sí. Por eso, le vamos a mandar un abrazo muy fuerte, ¿vale, chicos? Mandar buena vibra. Los que seáis creyentes, rezar. Los que no, con que mandéis buena vibra, me vale. Como siempre, apoyando tu gran canal a diestro y siniestro. José Bun. Gracias, tío. Oye, que yo lo dije y Fran Pontes creo que también. Preferíamos a Haaland. Ah, bueno. Vale, vale. Sí, tú, sí. Sí, Fran seguro. Y yo creo que tú también. Fran Pontes seguro. Por cierto, os veo muy activos a Mugen y Fran en canales de baloncesto. Os veo en todos lados, os veo en todos lados. Pero sé que me queréis mucho a mí. Así que con eso me vale. Opción Campazo. Vale. En Eterno Campeón, un periodista con buena info de Campazo dijo que entre 7 y 10 días se iba a dilucidar toda la situación del Facu. Para bien o para mal. Yo soy optimista. Y Alberto Herreros no ha cerrado la plantilla. Dijo que estaba prácticamente cerrada. Prácticamente es por el Facu. De Pedro Bravo no me creo ni lo que come. Yo no me creo en absoluto nada. Yo iba a decir aquí una serie de cosas, pero voy a mantenerme en una moderación, que si no me caliento. ¿Ha pasado algo malo, amigo mío? Pues mira, Rubén, pasan cosas. Tengo a Miguel Ángel con un problema de salud. A otro colega con problema también. Y así. Pero esto es la vida, ya está. La vida es así, chicos. Disfrutar mucho de las cosas, los momentos y ya está. Hoy he visto ya el Chacho. El Chacho está ahí, sí, trabajando, la magia. Y del baloncesto del Eurobásquet, la selección española me ha gustado. Y Turquía ha sufrido mucho con Montenegro, que es un buen equipo, aún sin Vucevic. Turquía ha sufrido. Vamos a ver qué pasa. Ahora Fekir para el Barcelona. Nah, Fekir al Barcelona no va a ir. Desde Sevilla lo niegan, Oye, ¿Depay va a ir al Chelsea? Es que esto es interesante para nosotros. Porque si se va Aubameyang y se va Depay, digamos que son dos opciones alternativas a Lewandowski, siendo jugadores diferentes. Y perderían un poco, sobre todo con Aubameyang, perderían potencial en ataque. Y tendría que confiar mucho en Ansu Fati que no se lesione. Que es un jugador que se ha pasado 2 años lesionado casi. O sea que, ojito, Ojito con el tema de Depay, el tema Aubameyang. Eso deja una perspectiva de liga mejor para el Real Madrid. Quique, las jugadoras del Barcelona adoctrinadas. Totalmente de acuerdo, tío. Armando Meléndez, totalmente de acuerdo. Y Quique, español Lorenzo Brown, sería un buen fichaje. Sí, pero se ha ido al Maccabi. Hombre, Lorenzo Brown es de los 6-7 mejores bases Euroliga. Lorenzo Brown es muy buen jugador. En el Unix Kazán hizo una muy buena última temporada. Bien acompañado de Mario Hesonja, Isaiah Canan. O sea, un muy buen equipo con Velimir Perasovic, con Peras. Hasta que pudo jugar Euroliga. ¿Cómo desearía que antes del cierre de... Así, Havertz, sí, bueno, Oscar, pero amigo mío, eso va a estar complicadito. Aunque Havertz ha empezado fatal. También os digo, Havertz ha empezado como Mason Mount muy mal. Ah, bueno. Ahora os digo una cosa. Cuando terminemos el directo de aquí, ¿vale? Esto yo no sé cómo hacerlo. Espera, voy a hacer una cosa. Yo es que soy un buen tío para estas cosas, porque de quien me ayuda yo le ayudo, ¿sabéis? Es la vida, hay que ayudar a quien te ayude. Ahora voy, chicos. Ahora voy, ¿va? Dadme un segundillo. Estoy, no. Vale. Bueno, ahora os digo una cosa, perdonad, ya estoy. Ah, vale, si no habéis escrito nada. No habéis escrito nada. Yo estoy aquí a ver qué pasa.
Vale. Ahora os lo comento al final. No es nada importantísimo, ¿vale? Pero ahora os lo comento. Bueno, Fekir. Fekir al Barcelona, adiós, dice Quillo. Pero no será verdad, ¿no? Fekir ha ido a las oficinas del Betis para dejar claro que se bajará la ficha. El Barça tocó su puerta la semana pasada, tranquilidad. De momento no hay nada que nos diga que vaya a fichar por el Barça. Más cosas. Mucho ánimo y fuerza para tus amigos. Gracias, Fernando. Yo tengo un virus gástrico y estoy comiendo poco para con pastillas. Lo quitamos, amigo. Pues hay que cuidarse, chicos. Hay que cuidarse. A Benzema nunca le han puesto competencia. Bueno, sí, le pusieron competencia. Y se lo comió con patatas. Gonzalo Higuaín. Mira cómo ha terminado la carrera de uno y del otro. Tuvo competencia con Higuaín. Y al final quedó el más fuerte y el que era mejor. La vida, la ley del más fuerte. Esto es, ¿cómo se llama? Bueno, la ley del más fuerte, ¿no? Ya está, tampoco vamos a decir más. Quique, yo no tengo problemas con el feminismo, pero hacer denuncias sin pruebas es brutal. Ese tema es un poquito chungo, No sé yo si es el mejor foro para ponerme a hablar de eso, pero vamos, que estoy contigo. Pedro Bravo augura un fichaje de 150 millones. Pues que le vaya bien a Pedro Bravo estas horas, que le van a venir muy bien para sumar seguidores y cosas en el chiringuito. Muy bien, de puta madre. ¿Quién va a pagar 150 millones? Pedro Bravo, manejando una operación internacional. En la Liga Española, que es donde él tiene contacto. Draxler, nuevo jugador del Benfica. Operaciones raras, tío. Raras. Pero bien, Julian Draxler es un buen jugador. Ex Wolfsburgo. Buenas tardes, Diario de Mou. Ahí está. Os cuento que os iba a contar dos cosas. Una de ellas ya la puedo decir. Está ahí el Diario de Mou. He colaborado con ellos, con Tony y compañía. Gracias. Estuvimos charlando de mucho del Real Madrid en todos los sentidos. Y vamos a intentar colgar lo que fue la charla en las próximas horas, ¿vale? Así que, desde aquí, gracias a la gente del Diario de Mou por esa oportunidad de estar colaborando. Memo 8. ¿Ves a Vlahovic para el Madrid en 1 o 2 temporadas en lugar de Alan? Más fácil Vlahovic, sí. Vlahovic habría que echarle guante. Es una bestia. ¿Consideras mejor a Joao Gómez o Bellingham para el Madrid? Hombre, Bellingham. Joao Gómez, te refieres a Joe Gómez, ¿no? Vamos, al del Liverpool, el defensa. Aunque no tengan nada que ver posicionalmente. El único que podría sería el Madrid. Sí, pero que el Madrid no va a fichar a nadie por 150 millones. Y el Atlético de Madrid no puede meterse en una operación de 150 millones. Si están quitándose a Lodi porque van mal de dinero para meter a Reguilón cedido. O sea que yo, lo de Pedro Bravo, yo no sé por dónde va, tío. Pedro Bravo, yo creo que está haciéndose el interesante. A mí que alguien me lo explique. O sea, yo estoy mirando aquí, Twitter, tal. Lo de los 150 millones no lo veo yo por ningún lado. Aquí en España al menos. En Premier sí. ¿Qué esperabas de Miguel Gutiérrez para esta temporada? ¿Retornará en el 23? Pues podría coger algún hueco en la plantilla y ser lateral izquierdo competitivo con Mendy. A mí Miguel Gutiérrez me parece un pedazo de jugador. Y ya sabéis que soy muy defensor de Miguel Gutiérrez. Me gusta mucho, me parece un futbolista muy interesante. Aouar, dice Andrés Onrubia, ya sabéis, Houssine Aouar, relacionado con el Real Madrid hace mucho tiempo. ¿Se queda en el Olympique de Lyon? No hay, al final, acuerdo con Nottingham Forest, Crystal Palace, ni Betis. Se queda libre en el 23. Yo os digo que si Aouar recupera su nivel de hace un año y medio, ojito. Ojito a este jugador, mucha clase. Lautaro Martínez o Vlahovic. Vlahovic. Me parece mejor. Joao Gómez del Flamengo me refería. Ah, vale. Coño. Bellingham. Pero vale. Yo es que a este no le he podido seguir mucho. Pedro sí, de Pedro he oído hablar, evidentemente. Y le he podido ver a Pedro de Flamengo. Ex Flu.
Flufla, ex Fluminense. Es que Haaland no creo salga en 2 años. Sí, bueno, es que lo de Haaland va a estar complicado, chicos. Que salga en 2 años Haaland está complicado. Os digo, estaros muy atentos porque ahora va a empezar el directo de Fanáticos Real Madrid, ¿vale? Mandarle un abrazo a Edu de mi parte si os metéis en su directo, que vamos a estar colaborando todas las semanas haciendo cositas, ¿vale? Yo lo dejo por aquí, chicos. Vais a ir teniendo más contenido en las próximas horas. Muy atentos, mañana volveremos a tener directo, mismo sitio, misma hora. Y vamos a ver cómo termina el mercado. Si de aquí a las 12 el Real Madrid cierra un fichaje, no voy a apostar nada porque me va a salir mal, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Chicos, un abrazo a todos y como siempre...